Hola a todos, mi nombre es Nicolás Bataglia y en esta oportunidad estaremos hablando sobre arquitecturas de software. En esta presentación vamos a hablar sobre qué es una arquitectura, cómo elegir una arquitectura, características generales y vamos a basar nuestra presentación en la arquitectura en capas. La primera pregunta que vamos a responder es ¿qué es una arquitectura? En particular, una arquitectura de software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema. Esto consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente. Una arquitectura de software se selecciona y se diseña en base a objetivos y restricciones. En particular, los objetivos pueden ser funcionales, o mejor dicho, requisitos funcionales, y pueden ser restricciones que estén centradas en aspectos técnicos. Además, centrados en mantenimiento, auditoría, interoperabilidad y demás funcionalidades que no son propias del dominio, también hacen importante la selección de una arquitectura centrada en estas características para poder ser utilizadas. Para poder elegir una arquitectura de software, tenemos que pensar en algunas características necesarias: mantenibilidad, reuso, performance, tolerancia a fallos, curva de aprendizaje y complejidad. Desde el punto de vista de la mantenibilidad, debemos preguntarnos qué tan difícil es agregar o quitar nuevas funcionalidades en la arquitectura elegida. Desde el punto de vista del reuso, la capacidad de reutilizar componentes individuales de nuestra arquitectura en otros sistemas. Y desde el punto de vista de la performance, el tiempo de respuesta y si el comportamiento de los recursos es aceptable o no es aceptable. Estos tres primeros puntos nos van a dar un equilibrio que nos va a permitir definir y crear una arquitectura que sea tolerante a fallos y que disponga de un punto clave en lo que es curva de aprendizaje y complejidad. Es decir, cuando nuevos integrantes se unen a nuestro equipo, vamos a tener que saber qué tan compleja es aprender a utilizar esa arquitectura para que puedan integrarse y ser productivos de manera muy rápida. En cuanto a la mantenibilidad y al reuso, son dos aspectos fundamentales, ya que esto nos va a permitir extender el tiempo de vida o el ciclo de vida de nuestro sistema en cuanto a la capacidad de poder agregar nuevas funcionalidades y adaptar todo nuestro sistema a los cambios dinámicos que se presenten en el contexto. Vamos a hablar sobre lo que es el patrón de arquitectura en capas. Dijimos inicialmente que una arquitectura era un conjunto de patrones. Bien, el patrón de arquitectura en capas es uno de los patrones más utilizados en el diseño arquitectónico de los sistemas. Este patrón se puede utilizar para estructurar programas que se puedan descomponer en grupos de subtareas, cada una de las cuales se encuentra en un nivel particular de abstracción. Cada una de estas capas proporciona servicios a la capa superior y de esta manera desacopla y le sube la cohesión a los sistemas, logrando mejorar el reuso, la mantenibilidad y, entre paréntesis, ver la complejidad que tiene la performance y la curva de aprendizaje. También son dos criterios importantes que nos va a permitir definir la arquitectura en capas. Entre las capas más comunes que se presentan en este tipo de arquitecturas son, por un lado, la capa de presentación, también conocida como interfaz de usuario. Es el componente del sistema que va a interactuar con el mundo exterior. Es aquí en donde los usuarios van a poder documentar y registrar datos, y es aquí donde los usuarios van a poder también obtener resultados de valor provistos por el sistema. Nos encontramos con la capa de aplicación o servicios de aplicación, que también es conocida como capa de lógica de negocio. Generalmente, en este componente es el que se centra todas las validaciones, reglas de negocio y accesos y puntos de acceso a nuestro sistema. Tenemos también nuestra capa de almacén, store o acceso a datos, que nos va a permitir interactuar con diferentes motores de base de datos. Por último, tenemos una capa de dominio. Esta capa de dominio es una capa también conocida como capa de negocio, que va a permitir mantener la estructura estática del sistema, en particular permitiendo definir componentes que sean propios del dominio del problema que estamos resolviendo. Generalmente esta capa de dominio puede ser transversal a todo el sistema y de esta manera utilizar, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos como un nivel más de abstracción que permita mejorar el reuso y la mantenibilidad del sistema. Siguiendo con la presentación, vamos a ver que existen también otros patrones de arquitectura: patrón cliente-servidor, patrón maestro-esclavo, patrón de filtro de tubería, intermediario, bus de eventos y modelo vista controlador. En particular, este último
es uno de los patrones más utilizados en diseño de aplicaciones web. Además, este conjunto de patrones junto con el patrón de arquitectura en capas son combinables y logran obtener mejores resultados según el contexto del sistema en que se esté desarrollando. La combinación de estos patrones, además, permite mejorar muchísimo la performance, muchísimo la reusabilidad y la mantenibilidad de los sistemas, y permite lograr sistemas que sean muy fáciles de mantener y de adaptar a los cambios del dominio. Ahora sí, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es arquitectura en capas. Este patrón es uno de los más utilizados y permite lograr un buen nivel de abstracción basado en diferentes capas que se vayan interrelacionando entre sí. Para empezar, vamos a hablar de lo que es un sistema con una única capa, un sistema de diseño tradicional, histórico o legado, en donde todo nuestro sistema va a estar en un único componente que nos va a representar el sistema global. Generalmente, este componente está diseñado como la interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario va a ser la que tenga responsabilidades totales sobre la aplicación. Toda la lógica de negocio, acceso a datos, validaciones y demás van a estar inmersos en un único componente que va a permitir hacer absolutamente todo y va a tener grandes problemas de acoplamiento y de cohesión. Esto significa que probablemente si nuestro negocio cambia, si nuestro acceso a datos cambia, va a tener un impacto muy grande en lo que es el sistema y generalmente va a ser mucho más costoso ajustarlo y adaptarlo que construir un sistema nuevo. Si bien es un desarrollo muy rápido y la curva de aprendizaje generalmente es muy baja, los resultados son muy negativos en cuanto a lo que tiene que ver con reuso y performance. Seguramente no podremos usar ningún componente de servicios, por ejemplo, de nuestro sistema en otros sistemas, ya que al estar tan acoplado, todo junto nos va a prohibir, o mejor dicho, no nos va a prohibir, pero sí nos va a obligar para reutilizar un único componente, reutilizar todo el sistema. Y esto, por supuesto, no es nada aceptable en el mundo del desarrollo de software. Para mejorar esta arquitectura, se presenta un modelo de arquitectura en dos capas. En este lugar, en donde nosotros separamos dos componentes fundamentales, por un lado la interfaz de usuario y por otro lado la aplicación, nos va a permitir identificar todos los problemas propios del dominio y agruparlos en un único componente. Además, al desagregar la interfaz de usuario y sacando toda la lógica y todas las validaciones propias del dominio de este componente, nos va a permitir centrar nuestra aplicación, identificar todos esos problemas y todas las lógicas que nosotros necesitemos hacer en el componente de aplicación y independizarlo de la interfaz de usuario. Esto significa que si el día de mañana nosotros quisiésemos cambiar lo que es la interfaz de usuario, podríamos hacerlo casi sin ningún impacto en la aplicación. Por supuesto que al estar tan acoplada la aplicación en un único componente, tampoco podríamos reutilizar, tampoco podríamos extender de manera muy sencilla, ya que toda la lógica seguiría acoplada en un único componente, tanto de acceso a datos, de reglas de negocio, de servicios del sistema y demás. Por supuesto que esta mejora sobre el componente diseñado en la diapositiva anterior es sustancial y nos permite extender nuestro sistema, pero solamente en algunos aspectos. En este caso, por ejemplo, sobre la interfaz de usuario. Si avanzamos con nuestra presentación, vamos a descomponer ahora nuestra capa de aplicación en otros componentes que nos permitan mejorar mucho el reuso y la mantenibilidad del sistema, así también como lograr características propias de la performance elevada y características que nos permitan a nosotros seguir avanzando con el diseño de un sistema y permitiendo que el ingreso de nuevas funcionalidades sea aún más sencillo. Para eso, vamos a descomponer nuestra aplicación en otros componentes. En primer lugar, la aplicación que nosotros veíamos agrupada en un único componente, la vamos a descomponer en dos. La capa de aplicación sigue manteniendo todas las lógicas de negocio, validaciones, reglas y características propias del dominio. Por otro lado, la capa de acceso a datos ahora va a ser independiente. De esta manera vamos a poder lograr una abstracción muy alta y vamos a centrar todas las características de acceso a datos en un único componente. Por supuesto que los servicios que va a brindar esta capa hacia arriba deben ser a partir de una abstracción. Si nosotros quisiéramos obtener datos de una base de datos y lograr que el acoplamiento sea bajo y que la cohesión sea alta, todos los datos obtenidos de la base de datos que se eleven como servicio a la capa de aplicación deberían ser a partir de una abstracción. Esta abstracción va a ser utilizada
luego dentro de la capa de dominio. De la forma más adecuada que podríamos hacer este componente es centrándolo en el paradigma orientado a objetos. Un objeto representa una abstracción propia del dominio. De esta manera, todos los datos que se obtengan de la base de datos serán transformados en objetos. De ahí para arriba serán traficados objetos, ¿sí?, para la aplicación, luego para la interfaz de usuario, y así lograr un nivel de abstracción muy alto. Eso significa que si yo el día de mañana necesito cambiar mi motor de base de datos o necesito utilizar otros componentes de acceso a datos completamente distintos a lo que se usó hasta ese momento, será muy fácil lograrlo, ya que lo que sigue subiendo a las capas superiores seguirán siendo objetos, y la forma en que se transforman esos datos en objetos será siempre responsabilidad de la capa de acceso a datos. De esta manera, tanto la capa de aplicación como la interfaz de usuario va a permitir hacer uso del paradigma orientado a objetos, de las abstracciones, y transformar todo un sistema en un componente mucho más genérico que permita ser reutilizado. Por supuesto que el uso del paradigma orientado a objetos generalmente también baja la performance, pero sube de manera notable la mantenibilidad y el reuso de los sistemas. ¿Sí? Tal es así que nosotros podemos cambiar el componente de acceso a datos y lograr que distintos componentes de nuestra aplicación utilicen uno o más motores de base de datos y que la abstracción siga siendo la que nos permita lograr este resultado. Seguimos con algunas complicaciones o seguimos mejorando nuestra arquitectura, en donde empezamos a plantear la necesidad de tener servicios que son propios de la aplicación pero no del dominio. Por ejemplo, servicios de autenticación, de seguridad, de backups, de interoperabilidad, etc. De esta manera, si nosotros necesitamos ubicar algún componente propio de los servicios, en el único lugar que vamos a poder utilizarlos son en la capa de aplicación, pero no son servicios propios del dominio, sino que son servicios del sistema. Es decir, necesitamos un componente adicional que nos permita hacer que todos nuestros componentes del sistema consuman de esos servicios sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, en esta arquitectura en donde hay un único componente transversal a todo el sistema, es donde deberíamos utilizar para colocar los servicios. Como dijimos anteriormente, estos servicios no son propios del dominio, y esos servicios también probablemente quisiésemos reutilizarlo en otros sistemas. Por lo tanto, si ubicamos los servicios dentro de nuestra capa de dominio, es muy probable que al querer reutilizarlos necesitemos también acceder a un montón de otros componentes que sí son propios del dominio, que no tienen que ver con otros sistemas en donde quisiéramos reutilizar nuestros componentes de servicio. Por lo tanto, nuestra solución es agregar una nueva capa transversal, que es una capa de servicios, en donde nosotros sí vamos a poder colocar todos los componentes que necesitemos que sean de servicios pero que no sean propios del dominio. De esta manera, generalmente, nuestra capa de servicios va a tener que tener una dependencia con nuestra capa de dominio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio de autenticación o de manejo de sesión dentro del sistema, esa sesión va a necesitar tener generalmente un usuario. Ese usuario, sí propio del dominio, va a generar una dependencia y un acoplamiento entre la capa de servicios y la capa de dominio. Si bien separando en capas logramos subir los niveles de cohesión de cada uno de estos componentes, seguimos manteniendo una dependencia que lo que va a hacer es además subir también los niveles de acoplamiento. En este tema sabemos que si queremos reutilizar la capa de servicios en otros sistemas, también vamos a necesitar llevarnos la capa de dominio, ya que es una capa que es absolutamente dependiente de la capa de servicios. En este caso, nuestra sesión va a tener un usuario, y el usuario va a ser propio del dominio, ya que, por ejemplo, ese usuario también va a ser quien cree las facturas, a quien se le asigne una orden de trabajo, va a ser propio del negocio y va a tener que estar definitivamente dentro del componente de dominio. Existe una solución a este problema que se conoce como inversión de dependencias. En este caso, planteamos que no debería haber dependencias entre componentes concretos, sino que ambos componentes concretos deberían depender de una abstracción. Esa solución la vemos en la siguiente diapositiva, en donde nuestro componente de servicios y nuestro componente de dominios van a ser dependientes de un componente de abstracciones. En el ejemplo del servicio de sesión o de mantenimiento de sesión de nuestro sistema, esta abstracción va a estar representando, por ejemplo, un usuario, que puede ser a partir de una interfaz o una clase abstracta. De esta manera, nuestro componente de servicios va a necesitar
conocer ese usuario y nuestro componente de dominio va a implementar ese usuario en un usuario concreto. De esta manera, ahora el reuso se va a centrar en nuestro componente de servicios y nuestro componente de abstracciones. Ahora sí, esta inversión de dependencia nos permite reutilizar solamente el componente de servicios y las abstracciones que serán implementados en otro sistema donde otro dominio vuelva a implementar su usuario para el negocio en particular y nuestro componente de servicios siga siendo propio de un servicio. Es decir, que disponga únicamente de los servicios sin depender de otro dominio o de otro contexto. En este último slide vemos también cómo separamos nuestra capa de acceso a datos en dos. En este contexto, nuestra capa de acceso a datos estaba únicamente centrado en un único componente. Ahora vemos que este componente, al separarlo en dos, nos permite generar un nivel mayor de abstracción entre la aplicación y los contextos de base de datos. Aparece un componente que definimos llamarlo repositorio, que va a ser el responsable de orquestar todos los contextos de base de datos que nuestro sistema quiera tener. Nuestro repositorio, al hacer de abstracción entre la aplicación y los contextos, va a permitir además implementar sistemas de caché, nos va a permitir mantener algunos datos en memoria, o simplemente nos va a permitir cambiar los contextos de base de datos sin necesidad de que todo el sistema tenga ningún impacto. Podemos así crear un contexto de base de datos para un motor relacional, un contexto de base de datos para otro motor relacional, y sea el repositorio quien sepa y quien orqueste en dónde persistir cada uno de los elementos del dominio. Nuestro usuario va a ir a un motor relacional, pero nuestros sistemas de facturación, por ejemplo, irán a un motor no relacional en donde se almacenen documentos. De esa manera, esos cambios van a ser pura y única responsabilidad del repositorio. De esta manera, los contextos de base de datos van a saber cómo obtener y cómo persistir datos y cómo transformar estos datos en objetos, que va a ser el repositorio que los orqueste y los utilice para arriba como servicios y los brinde para arriba como servicios. De esta manera logramos mantener una arquitectura en 6 o 7 capas, en este caso con la capa de abstracciones, en donde vamos a poder tener completa independencia y donde vamos a poder disponer de diferentes contextos de base de datos y vamos a tener un repositorio que sea el responsable de orquestar todo el acceso a datos y una aplicación que sea la responsable de mantener todos los servicios del negocio. Y de esta manera podríamos reutilizar nuestro componente y podríamos hacer que nuestra capa de dominio sea completamente independiente y que no disponga de un reuso o de un acoplamiento para lograr el reuso. Por supuesto que podemos seguir agregando abstracciones, podemos seguir agregando componentes y podríamos incluso hasta desagregar nuestra capa de servicios en capas concretas de servicios, por ejemplo de auditoría, de interoperabilidad, de backup de datos, de lo que nosotros sea que necesitemos como servicio, y lo vamos a hacer a partir de seguir agregando niveles de abstracción y niveles transversales al sistema. A partir de ahora vamos a continuar con un ejemplo en donde veremos cómo implementar nuestro código paso a paso para empezar desde una arquitectura completamente acoplada hasta una arquitectura bastante más desacoplada y cohesiva como es esta última diapositiva, y veremos cómo hacerlo en .NET con C#. Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo. En este caso vamos a empezar con una solución en Visual Studio 2019 con un único proyecto que representa el primer problema que planteamos durante la presentación, que era un solo componente con todo acoplado, lógica de negocio, acceso a datos, validaciones, etc. Vamos a ver un poquito el alcance del ejemplo que vamos a ir trabajando a lo largo del video, en donde vamos a encontrarnos con un sistemita donde lo único que representamos es una pantalla inicial, un formulario de tipo MDI y la funcionalidad para iniciar o cerrar sesión. En este caso, vamos a iniciar sesión, tenemos un usuario de prueba, iniciamos sesión y luego nos muestra cuál es el usuario que está logueado en la pantalla principal. La otra opción es cerrar la sesión y nuevamente nos pide que iniciemos sesión y nos habilita el botón de inicio de sesión.
Como vemos, es un ejemplo muy sencillo y en poco código nos vamos a encontrar con muchos de los problemas que estamos planteando inicialmente. Veamos el formulario principal. Es un formulario MDI, un formulario que tiene un menú con dos opciones. Este formulario lo que tiene es una property que indica cuál es el ID del usuario que está logueado, y a partir de esta property vamos a saber si hay o no un usuario conectado. Tenemos dos handlers para los dos eventos y tenemos dos funciones que son una para validar el formulario, mostrar grisado, digamos, deshabilitar las opciones según corresponda si el usuario está o no conectado. Y por último tenemos una función mostrar usuario, que lo que va a hacer esta función es utilizar el ID que está puesto en la sesión si es que existe, y a partir de ahí conectarse con una base de datos, obtener el dato del usuario y a partir de ese dato mostrarlo en el campo de label session, que es el que nos va a indicar cuál es el usuario que está conectado. Como vemos, estamos utilizando objetos de base de datos en un formulario. ¿Sí? Vemos que acá tenemos nuestro formulario, estamos utilizando objetos de base de datos, estamos haciendo validaciones, estamos operando, digamos, con todo el espectro de un sistema donde tenemos interfaz usuario, negocio y acceso a datos, todo en un único componente. Desde el punto de vista del reuso, bueno, esto ya desde, como vemos, sería imposible reusar algún componente de este sistema en otro sistema, ya que tenemos un único componente con todo. Desde el punto de vista de la mantenibilidad, cada vez que veamos alguna necesidad de conectarnos a una base de datos, vamos a tener que manejar las sesiones, vamos a tener que crear conexiones, las consultas van a estar directamente embebidas en el código. Esto implica que si quisiéramos cambiar de esquema o de motor de bases de datos, esto sería un problema, ya que estamos muy acoplados con, bueno, el motor que elegimos en este caso, que es un motor de SQL Server. Todas estas cuestiones nos dan la pauta de que si bien puede hacerse un desarrollo rápido, sin grandes complejidades a nivel arquitectónico, nos vamos a encontrar con un sistema que no es mantenible, que no es reutilizable, que no es escalable, ¿sí? Y esto nos plantea un montón de limitaciones. Vamos a ver el formulario de login. Vamos a ver que este formulario tiene dos campos, username y password, y un botón ingresar. El handler de este botón simplemente ejecuta una función que es validar usuario, y esta función lo que hace es hacer una validación, ¿sí? Para asegurarnos que estén los campos completos, tanto el username como el password, y en el caso de que falte alguno nos va a indicar con un mensaje dentro de una excepción. Luego de esto nos conectamos a la base de datos, vamos a ir a buscar un usuario que coincida con ese username and password definidos a partir de estos parámetros. Ejecutamos la consulta y ahí vemos que si no hay resultados nos lanza una excepción indicando que no existe el usuario y el password, la combinación, ¿no?, de usuario y password, con un mensaje de error. Y si no, que a partir del ID obtenido de la base de datos lo setee en la property session que está en el formulario principal y cierre el formulario. Esta propiedad, ¿sí?, lo que va a hacer, volvemos al formulario principal, y esta property session lo que hace es, al momento de setear, hace las validaciones del formulario y muestra los datos del usuario que está conectado. Acá vemos diversos problemas y vemos la primera necesidad, que sería poder desacoplar la lógica de negocio y acceso a datos de la interfaz de usuario. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del ejemplo. Bueno, en esta segunda parte del video lo que vamos a hacer es desagregar la primera arquitectura que armamos con este proyecto en una única capa, en un proyecto o en una solución, mejor dicho, con dos capas físicas, dos tiles físicos, que nos van a permitir desagregar por un lado la interfaz de usuario y por otro lado toda la aplicación en sí, la aplicación incluyendo acceso a datos, reglas de negocio, validaciones, etc. Para hacer este desacoplamiento, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y vamos a crear un proyecto de biblioteca de clases. En este caso, Class Library de .NET Framework, y le vamos a poner ejemplo arquitectura, y en este caso voy a ponerle servicio de aplicación, es decir, todo lo que esté adentro de este proyecto
va a estar vinculado con la aplicación en sí, con el negocio, y dejando de lado lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, recolección de datos y muestra de datos. Bien, ahí creé entonces nuestro primer proyecto, adicional, ¿no?, al que ya estaba creado, y lo que hacemos es crear una referencia entre la arquitectura, interfaz de usuario, perdón, con la capa de aplicación. Así que agregamos una nueva referencia, la referencia a la capa de aplicación, y ahora sí tenemos nuestra solución con nuestras dos capas. ¿Qué vamos a hacer en la capa de aplicación? Bueno, todo lo que tenga que ver con validaciones, acceso a datos, conexión con base de datos, reglas de negocio y demás, van a estar encapsuladas en la capa de aplicación. Todo lo que tenga que ver con recolección de datos del exterior y muestra de datos hacia el exterior, ¿no?, justamente el rol de la interfaz de usuario, va a quedar dentro de la interfaz de usuario, y vamos a tratar de quitar todas las reglas de negocio y todas las validaciones y todas las funciones propias del negocio de este componente. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear dentro de nuestra capa de aplicación, vamos a ponerle login service, o login, si quieren, app service, para que quede claro. Este va a ser el servicio de login para la interfaz de usuario, es decir, la capa de aplicación nos va a dar servicios a la interfaz de usuario a partir de nuestra capa login app service en primer lugar. Bien, si empezamos extrayendo las funcionalidades que tenemos en la pantalla de login, vamos a ir al código, nos vamos a encontrar con que hay dos funciones, hay una función que se llama validar usuario, que es la función responsable de verificar que los datos ingresados sean los correctos. Así que en primer lugar, lo único que hago es borrar de aquí esta función y pegarla dentro del login app service. Por supuesto que esta función, como está acoplada con la interfaz de usuario, vamos a tener que modificarla como para que ese desacoplamiento desaparezca y que sea que la dependencia esté invertida. Bien, pegamos esta función, agregamos las librerías y los nombres de espacio que necesitamos. En este caso nos está pidiendo el data.sql client. Importamos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, esta función va a recibir nombre de usuario y contraseña, se va a conectar con la base de datos, y después nos queda definir cómo vamos a hacer para que el formulario mantenga la sesión iniciada. Así que vamos a hacer que esta función validar usuario nos devuelva, por ejemplo, el ID del usuario si es que se loguea, y si no, que nos devuelva un dato vacío o una excepción. Por lo tanto, vamos a quitar esta lógica de acá, por el momento la vamos a comentar, y lo que va a hacer esto es devolver el ID del usuario logueado. Caso contrario, lanzamos una excepción, déjenme revisar acá, por acá, si no hay datos, lanzamos una excepción, y si se produce algún otro error, lanzamos la excepción y la burbujeamos hacia la interfaz de usuario, que va a ser la responsable de operar con esa excepción. Bien, ahora sí, vamos a modificar el botón ingresar, ¿sí? Y en lugar de invocar a la función que estábamos invocando inicialmente, vamos a invocar a la función que está en nuestro componente login app service. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una instancia de login app service, y con esta instancia vamos a acceder a los servicios de login app service para poder operar. Bien, entonces si nos fijamos, podemos utilizar directamente login app service, validar usuario,
Bien, nos está faltando ponerlo público. Antes estaba privado. Ahora sí. Login App Service, validar usuario. Nos va a devolver el ID si es que se conecta correctamente. Y ese ID lo vamos a tratar de guardar en el formulario principal, tal cual sucedía inicialmente. Por eso es que nosotros dejamos este fragmentito de código, que ahora sí lo vamos a usar en el formulario de login, acá. Así que en la sesión va a quedar nuestro formulario y nuestra autenticación. De esta manera, ahora sí, la lógica de validación de usuario está en otro componente, no está en la interfaz de usuario. Respetando esta interfaz, podríamos cambiar o alterar la forma en que se conecta a la base, que hace la utilización de campos o lo que sea, sin alterar el comportamiento de la interfaz de usuario. Bien, siguiente paso. Ahora sí, en la pantalla principal teníamos dos funciones más. Mostrar usuario, en primer lugar. Sí, exactamente. Mostrar usuario. Esta función mostrar usuario se conecta con la base de datos y obtiene los datos del usuario para saber quién es el que está conectado. Por lo tanto, ahora sí, la lógica de conexión a la base de datos, ¿sí? Y selección del usuario la vamos a quitar de aquí. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo componente, una nueva clase dentro de nuestra capa de servicio a la aplicación. Y la vamos a llamar usuario App Service, por ejemplo. Esta clase usuario App Service va a tener una función que se va a llamar obtener usuario por ID y va a recibir por parámetro el ID que tenemos en la sesión. Ahora sí, podemos pegar el código, incluimos las dependencias y los nombres de espacio que necesitamos y reemplazamos el objeto sesión que estaba en el formulario por el ID que recibimos por parámetro. Y por último, devolvemos el resultado de lo que obtuvimos por base de datos. Bien. Ahora, con esto tenemos la función obtener usuario por ID, que nos devuelve el nombre del usuario, en este caso. Ok. Y por último, vamos a completar el catch, ¿no?, que nos estaba faltando. Y devolvemos la excepción. Ahora sí, tenemos encapsulada la lógica de obtención de usuario a partir de un ID, y en la pantalla principal vamos a tener la lógica necesaria, ¿sí?, para operar con ese nombre. Y acá nos falta el finally, que lo teníamos en el otro formulario. Perfecto. Ahora sí, está con el manejo de excepciones y todo. Entonces, en el formulario principal, la función mostrar usuario va a seguir operando, con la diferencia de que ahora el nombre del usuario se va a obtener de la función que acabamos de crear en la clase usuario App Service. Vamos a crear nuestra variable de usuario App Service. Usuarios. Creamos esta variable, este objeto mejor dicho. Agregamos la referencia, el using que nos falta. Bien, y ahora
vemos que escribí service con un error. Ya mismo lo vamos a corregir para que quede prolijito. Excelente. Ahora sí, tenemos nuestro usuario service, instanciamos el objeto en el constructor para mantener un poquito más de orden y control. Y ahora sí vamos a usar usuarios.obtener usuario por ID y le vamos a pasar lo que tenemos en este momento en la sesión. De esta manera, ahora sí, encapsulamos la lógica de negocio, validaciones de datos y demás dentro de la capa App Service. Esta es la capa que nos da servicios a la interfaz de usuario. Perfecto. Mostrar el usuario, no nos queda nada si no me equivoco. Vamos a hacer una revisión. Ejecutamos, vamos a corregir los errores que puedan saltar. Bien, iniciamos sesión. Vamos a seguir probando, prueba, prueba. Ingresamos y está logueado el usuario prueba. Cerramos sesión y ahí está la sesión cerrada. De esta manera desacoplamos interfaz de usuario de lógica de negocio y acceso a datos, el cual queda encapsulado en un único componente con todas las operaciones lógicas y objetos específicos de base de datos. Si nos fijamos ahora, nuestra interfaz de usuario, lo único que tiene son operaciones de interfaz de usuario, handlers de eventos, manejo de formularios, ¿sí? Seguimos con manejo de formularios, ¿sí? Manejo de eventos. La interfaz de usuario por el momento es la que tiene la sesión. Así que lo que nos quedaría es tratar de mantener la sesión en otro lugar que no sea la interfaz de usuario, para quitarle esa responsabilidad. Así que vamos a utilizar Login App Service para manejar la sesión, ¿sí? Vamos acá, Login App Service, y vamos a hacer la misma operativa que va a ser la que nos permita administrar la sesión. Para eso, bueno, en este caso vamos a crear un campo estático que represente la sesión. Vamos a poner el tipo de dato. Y vamos a tratar de mantener la sesión ahora en nuestra capa de aplicación. Por lo tanto, ahora sí, los datos de sesión van a ser consultados y persistidos en la capa Login App Service. Perfecto. Siguiente paso, ahora sí, modificar lo que hicimos en esta etapa, donde ingresamos, validábamos y si era válido, continuábamos y cerrábamos el formulario, para utilizar el objeto estático, el método estático, el getter estático que creamos recién en la capa de servicios, y ahora desacoplamos del todo el manejo de la sesión. La realidad es que después de esto, nosotros deberíamos indicarle al formulario antes de cerrar que hubo algún cambio. Por lo tanto, podríamos en el formulario main simplemente dejar pública la función mostrar usuario. Esta función, para que quede un poquito más escalable, podríamos llamarla actualizar o validar formulario, por ejemplo, para que quede claro que es propio de la interfaz de usuario. Esta función pública podría ser invocada desde el constructor en sí, desde el constructor mismo. Es decir, cuando se instancia el formulario se hace la validación. Y ahora lo vamos a invocar desde el login. frm.validar formulario. Es una opción, ¿no? Así que hacemos el login, validamos el formulario. Bien, vamos a ver qué nos queda. Bien, el tema de las sesiones. Tenemos que definir el cierre de sesión. Así que Login App Service,
va a tener una función pública, cerrar sesión, ¿sí? Y vamos a encapsular entonces en un campo privado la sesión. Así que con esto vamos a obtener un poquito más de control, y se va a ver bien claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Excelente. El getter de sesión va a devolver el ID del usuario conectado. Podríamos dejarlo como read only para que no sea necesario, para que no se pueda modificar desde afuera la sesión. Y cerrar sesión lo que hace es deja el campo sesión vacío. Y ahora, para que quede un poquito más consistente y empezar a darle un poco más de forma, esto va a ser login. La función va a ser login. Una vez que estemos logueados, ¿sí? Vamos directamente a evitar que devuelva algún tipo de dato y ya dejarlo dentro de la sesión. Sesión es igual al ID que obtenemos. De esta forma encapsulamos la lógica de la sesión dentro de un componente, ¿sí?, que es login app service. Volvemos al formulario de login y ahora la lógica se hace toda desde adentro del componente de login. Vamos a probar a ver si tenemos algún errorcito para corregirlo. Sí, nos queda el menú, bien, el clic del botón logout. Ahora sí, lo va a manejar la clase o el componente usuario app service, login app service, que vamos a tener que crearlo en la interfaz de usuario de la misma manera. ¿Sí? Perfecto. Creamos el login. En la interfaz de usuario, y ahora tenemos los dos servicios de aplicación también en el formulario principal. Ahora invocamos a la función logout, que me está diciendo que quedó mal. Sí, porque le puse cualquier nombre. Logout, login y logout. Bien, así que en el formulario principal estamos acá, invocamos a logout y acá vamos a invocar simplemente el ID del usuario conectado, que eso lo vamos a ver en sesión. Perfecto, por lo tanto vamos a invocarlo a partir de login app service. Punto sesión, porque es estático. Si no está vacío, se obtiene el dato del usuario que se accede a partir del otro componente. Así que ahora mismo reemplazamos las sesiones por la clase estática. Esa clase estática encapsula la sesión ese método estático encapsula la sesión, y de esta manera deberíamos poder tener acceso a toda la funcionalidad. Iniciamos sesión, prueba, ingresamos y prueba está conectado. Cerramos sesión, iniciamos sesión y ponemos cualquier cosa y maneja la excepción de la misma manera. El comportamiento sigue siendo el mismo y lo que nos queda es dos componentes bastante desacoplados. Lo único que vimos recién en la pantalla es que no estamos mostrando o grisando el botón según corresponda. Ahora les vamos a ver qué fácil que es hacer esto, ya que tenemos bien encapsulado toda la lógica dentro de los componentes de servicio. Así que vamos a poder utilizar el mismo el mismo método validar formulario, y vamos a hacer un enable para el login solamente si la sesión está vacía.
menú logout, vamos a habilitarlo. Solamente si no hay sesión, si la sesión está llena, ¿sí? Negando el equals de sesión con empty. Vamos a revisar. Y ahora, perfecto, nos deja iniciar sesión. Y nos deja cerrar sesión. Con esto vemos entonces el primer paso de transformación de una arquitectura. Ahora vemos nuestra arquitectura en dos capas, con la lógica de interfaz usuario en la interfaz de usuario y con lógica de negocio, acceso a datos y validaciones todavía muy acoplado en nuestra capa de servicio de aplicación. Seguimos con la siguiente parte del ejemplo y vamos a seguir evolucionando nuestra arquitectura. En esta tercera parte del video vamos a transformar nuestra arquitectura en dos capas en una arquitectura en cuatro capas. Para eso, viendo el ejemplo que planteamos anteriormente, descubrimos que la capa de aplicación la vamos a transformar o la vamos a dividir en dos, dejando de lado o dejando separada la capa de acceso a datos. Para esto vamos a agregar un nuevo proyecto, el cual vamos a llamar repositorio, ¿sí? Buscamos nuestra librería de clases de .NET Framework y le ponemos ejemplo arquitectura.repository, nuestro repositorio de datos. Bien, ahora lo que hacemos es agregarle a la capa de aplicación una referencia con el repositorio. Y ahí tenemos la primera parte donde separamos nuestra capa en dos. Nuestra capa de aplicación tiene dos clases, login app service y usuario app service. Probablemente necesitemos acceder a nuestro repositorio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mover la función de nuestra capa de aplicación a la capa de repositorio, la función que es obtener usuario por ID. Por lo tanto, vamos a crear una clase nueva que se va a llamar usuario repository, la cual simplemente por el momento va a tener la función que creamos en la capa de aplicación. En este sentido, ahora que lo tenemos, la capa de aplicación simplemente va a ser un pasamano entre la capa de interfaz de usuario y la capa de acceso a datos. Justamente en este caso lo que estamos haciendo es accediendo a un dato. Por lo tanto, la capa de aplicación casi no tiene injerencia, a menos que corresponda a algún tipo de validación, etc. Agregamos las referencias. Y por último, vamos a hacer un truquito y nos vamos a copiar el nombre de la función que vamos también a tener dentro de nuestra capa de aplicación. Pegamos la función y lo que hacemos es mantener una variable o un objeto que apunte a nuestro repositorio. Usuario repository repo. Agregamos las referencias. Perfecto. Y cerramos la llave de la clase. Ahora bien, usamos el constructor, como siempre, para instanciar el repositorio. Ahora lo único que hace nuestra capa de aplicación es un pasamano de la llamada a la capa del repositorio. Ahí tenemos la primera parte. Vamos a ver nuestra función de login también. Nuestra función de login tiene la sesión, tiene la función de logout, tiene la función de login. Y lo que tiene también es la puesta en servicio de la sesión, ¿sí? Es decir, una vez que encuentra las validaciones y que está todo correcto, ahí lo que hacemos es
guardarlo en la sesión. Acá vamos a tener que desagregar algunas cuestiones, ya que la función principal en la capa de aplicación es validar que el usuario sea correcto. Y en la capa de servicio, perdón, y en la capa de repositorio, acceder al usuario. Así que vamos a empezar moviendo la función login, pero va a tener otro nombre. Esta función se va a desagregar en dos. Por un lado, obtener el usuario, y segundo, validar para poder hacer el login. Así que vamos a crear dentro de nuestra capa de repositorio una nueva clase que se va a llamar usuario repository. ¿Sí? Acá obtenemos un usuario por ID, pero vamos a tener otra función que nos va a devolver la existencia de un usuario, el ID de un usuario, y se va a llamar obtener usuario por username. Va a recibir un string username, y esta función simplemente va a buscar un usuario. Vamos a tener que sacar algunas cuestiones de este método login de la capa de aplicación. ¿Sí? Vamos a copiar. En principio vamos a copiar todo y vamos a pegarlo y a sacar lo que sobra. En principio, obtener el usuario por login, por username, nos va a recibir el username. Vamos a tener que acceder también con el password. Eso me había olvidado. ¿Sí? Entonces el método se va a llamar obtener usuario por username y password. Vamos a mandarle los dos parámetros, y lo que nos va a devolver esta función es el ID del usuario. Y si no encuentra nada, nos va a lanzar una excepción usuario o contraseña incorrecta. Pero esta lógica y esta validación corresponde a la capa de aplicación y no a la capa de acceso a datos. La capa de acceso a datos no tiene ninguna responsabilidad sobre la validación del usuario. Por lo tanto, si no hay ningún dato en el data reader, simplemente devolvemos el GUID vacío, el usuario no existe. Por lo tanto, la única responsabilidad que tiene ahora esta función es obtener los datos del usuario. En este caso, el único dato que estamos obteniendo es el ID. Bien, ahora sí, nuestra capa de aplicación en el login no va a tener más injerencia en cuanto al acceso a los datos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con objeto de base de datos desaparece. Bien, ahora lo que sí vamos a tener es una variable ID, y de nuestro repositorio, que también lo tenemos que instanciar, vamos a tener una variable de tipo usuario repository, la cual vamos a instanciar en el constructor. Y ahora sí, en el método login, lo que vamos a hacer es guardar el ID de lo que obtiene de la base de datos. Username, password son los dos parámetros que le pasamos a la función, y esta función nos devuelve un ID. Siguiente paso es validar si ese ID es igual a el GUID vacío, y lanzamos la excepción. Y si no, lo que hacemos es guardar el ID en la sesión. Cambiamos un poquito el esquema, mantenemos las validaciones. Como vemos ahora, la capa de aplicación simplemente valida datos y pide datos al repositorio. El repositorio lo único que hace es acceder a esos datos. Ahora nos encontramos con un problema mayor. La sesión está dentro de la capa de aplicación.
En este contexto, podríamos decir que la capa de repositorio no puede acceder a la sesión porque las referencias están invertidas, lo que significa que ya no nos sirve nuestra sesión en la capa de aplicación y tendremos que evaluar qué hacemos con ella. Podríamos pensar en ponerla en la capa de repositorio, pero tampoco es responsabilidad del repositorio mantener la sesión. Tampoco es responsabilidad de la interfaz de usuario. Por lo tanto, lo que se nos ocurre es crear una capa transversal que sea transversal a todo el sistema, que tenga acceso la capa aplicación, la capa de repositorio y la capa de interfaz de usuario. En esta capa transversal vamos a poder utilizarla, esta capa transversal vamos a poder utilizarla en principio para guardar la sesión. Después vamos a refactorizar todo este código y vamos a empezar a entender un poquito más cómo mejorar este código y empezar a llevarlo, ¿no?, correctamente al paradigma orientado a objetos. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Este proyecto, que es una librería de clases, igual que el resto, vamos a ponerle ejemplo arquitectura.domain. El dominio es transversal a todo el sistema. El dominio va a contener todas las entidades del dominio del sistema que estamos desarrollando. Por lo tanto, vamos a hacer esta capa transversal y vamos a agregar las referencias justamente logrando de que todas las capas que están creadas en la plataforma tengan su referencia con el dominio. Por lo tanto, nuestra capa de interfaz de usuario va a tener su referencia con el dominio. Nuestra capa de repositorio va a tener su referencia con el dominio. Nuestra capa de aplicación va a tener su referencia con el dominio. Ahora sí podríamos pensar en utilizar la capa de dominio para mantener la sesión. No creo que sea lo más adecuado, ya que la sesión y el dominio no están del todo acopladas, o sea, no correspondería que la sesión esté dentro del dominio, pero es lo más cercano en este esquema de 4 capas. Así que de nuestra capa de aplicación, ahora sí, vamos a quitar la sesión y vamos a guardarla en la capa de dominio. Para eso vamos a crear una clase que se va a llamar manejador de sesión, que va a ser la responsable de manejar la sesión. Esta clase de manejador de sesión en principio podría ser estática, para no tener que instanciarla, ya que necesitamos acceso global y consistente durante la ejecución del sistema. Y nuestro login app service va a dejar de tener las funciones, la persistencia de la sesión. Por lo tanto, la cortamos del login app service y la vamos a guardar en el manejador de sesión. El manejador de sesión ahora sí tiene su instancia estática y tiene su sesión, la cual vamos a poder acceder de manera global. También vamos a tener nuestra operación para iniciar sesión, que va a recibir el ID del usuario, y nuestra función para cerrar sesión. La función cerrar sesión lo que va a hacer es dejar la sesión vacía, y nuestra función login lo que va a hacer es en la sesión guardar el ID. Por supuesto, estas operaciones tienen que ser estáticas para que funcionen dentro de nuestra clase estática. Ahora sí, el manejador de sesión lo único que hace y la única responsabilidad que tiene es manejar y mantener la sesión. Nuestra capa login app service lo que hace es hacer las validaciones de sesión, y toda la integración de la operativa de inicio y cierre de sesión va a pasar por nuestra capa de aplicación para hacer todas las validaciones que necesitemos.
pero vamos a utilizar los servicios de la capa de dominio. En este caso, la capa de dominio tiene nuestro manejador de sesión, el cual vamos a agregar como referencia, ¿no? La capa de dominio tiene que estar como referencia. Ahí está. Agregamos la referencia y utilizamos las funciones que acabamos de crear anteriormente. Acá hacemos las validaciones y si las validaciones se cumplen, ¿sí?, iniciamos sesión a partir del ID. Ahora, si nos fijamos, nuestra capa de aplicación valida, hace todo lo que tiene que hacer, y nuestra capa de dominio mantiene la sesión dentro de un manejador de sesión que no tiene inteligencia, simplemente mantiene. Ahora tenemos perfectamente desacopladas nuestras dos capas de servicio, login y usuario, ya que, usuario observe lo único que hace es obtener usuarios por ID, y como lo único que hace por el momento es esto, no hace validaciones ni tiene reglas de negocio, hace de pasamanos con el repositorio. Y nuestro repositorio lo único que hace es acceder a la base de datos y obtener cuestiones relacionadas con el usuario. Bien, el problema lo vamos a tener ahora en nuestra capa de interfaz usuario, ya que todas las validaciones, todas las consultas a la sesión se estaban haciendo a la capa de servicio. Vamos a encontrarnos con que probablemente tengamos algunos errores y tengamos que solucionarlos. Bien, fíjense que hicimos algunos cambios, la interfaz usuario no lo sintió ni tuvo que ser refactorizada, ya que ya estaba desacoplada la capa de login. La capa de login cambió, ¿sí? Acuérdense que dejó de conectarse a la base de datos para hacer simplemente validaciones y pedir datos a otra capa. Pero esta abstracción nos permite seguir manteniendo el mismo esquema. La función, el formulario principal, ¿sí?, es el responsable de obtener datos de sesión. Por lo tanto, en lugar de utilizar la sesión que estaba dentro del login app service, vamos a usar la del manejador de sesión. Agregamos las referencias. Bien. Y nuestra capa y la función obtener usuario por ID de nuestra clase, de nuestra clase de la capa de servicios. Obtener usuario por ID, y le vamos a mandar el ID que está en el manejador de sesión. ¿Sí? Sesión. De esta manera desacoplamos responsabilidades. Perdón, vamos a copiarlo bien. De esta manera desacoplamos responsabilidades y cada una de las capas que creamos tiene un poquito más cohesiva su responsabilidad. Interfaz usuario, solamente interfaz usuario. Capa de aplicación, solamente validaciones, regla de negocio, servicios de aplicación. Capa de repositorio, acceso a datos. Y dominio, en principio, el manejador de sesión. Ahora lo vamos a entender un poquito más y vamos a tratar de empezar a desagregar todo esto y a transformarlo en un sistema un poquito más orientado a objetos. En este caso recuerden que los únicos datos que estamos trabajando del usuario es el username y el ID, pero probablemente nosotros necesitemos esos datos del usuario encapsulados en un objeto para poder empezar a trabajar dentro del dominio. Supongamos que tenemos un sistema de facturación y queremos saber quién fue el usuario que creó una factura determinada. Probablemente tengamos un objeto factura asociado o enlazado con un objeto usuario. Ahora vamos a trabajar con esta transformación. Primero veamos a ver si esto compila. Bien, compilaron los 4 proyectos sin errores. Los cambios cada vez son menores porque al desacoplar en capas, el impacto de los cambios cada vez deja de ser
más disruptivo en un global, sino que empieza a ser mucho más encapsulado en cada uno de los proyectos. Vamos a probar con los datos tradicionales. Inicia sesión perfecto y cierra sesión perfecto. Al menos, no cerró sesión perfecto. Vamos a debuguear un poquito a ver qué es lo que está pasando. Vamos a debuguear un poquito. Logout. Vaciamos la sesión. Bien. Bien. Logout. Bien, probablemente después del logout tengamos que ejecutar la función validar formulario. Vamos a revisar si es cierto. Ya que una vez que se hace el logout, la interfaz de usuario actualiza su estado y muestra o deja de mostrar o grisa o bloquea cuestiones propias de la interfaz de usuario. Iniciamos la sesión con los datos prueba. Ahí se inició en prueba. Cerramos la sesión y ahí se cerró perfectamente la sesión. Bien, ahí vemos entonces que con un conjunto de cambios mínimos ya tenemos un poquito más desacoplado nuestro proyecto en 4 capas. Ahora vamos a trabajar puntualmente con el usuario. En lugar de mantener un usuario y acceder a los datos parciales del usuario, al ID, al username, al password de manera parcial y utilizando esquemas bastante tradicionales de la programación estructurada, vamos a utilizar el concepto de objetos y vamos a crear dentro de la capa de dominio nuestro primer objeto, que va a ser del tipo usuario. Este objeto usuario va a tener sus 3 atributos, en principio sus 2 atributos. Y seguramente también necesitemos el ID, ¿no?, para poder vincularlo con la base de datos. Pero siendo bastante puristas con el concepto del paradigma orientado a objetos, ID no es un atributo de usuario, por lo tanto, como no queremos ni bajarle la cohesión ni subir el acoplamiento de esta clase, vamos a crear una clase abstracta que la vamos a llamar de manera abstracta Entity. Esta clase va a representar a todas las entidades persistentes de nuestro sistema. Eso significa que nuestra clase Entity va a ser abstracta porque vamos a necesitar especializarla en algo. Y esta clase abstracta lo único que va a tener, en principio, para este ejemplo, es el ID. ¿Sí? De esta manera, ahora sí, nuestro usuario va a implementar la clase Entity, y ahora nuestro usuario tiene desacoplado cuestiones de acceso a datos que están en Entity y cuestiones de dominio que están en Username. De esta manera vamos a empezar transformando nuestro manejador de sesión. Empezamos al revés. Nuestro manejador de sesión, en lugar de mantener en la sesión el ID del usuario, lo que va a mantener es un usuario. ¿Sí? Todo va a estar, perdonen, control C, control V, todo va a estar asociado a un objeto usuario. Y el caso del cierre de sesión va a estar vinculado a un null, que es justamente el que nos va a permitir saber que no hay sesión creada y poder volver a iniciar sesión. Ahí transformamos nuestro manejador de sesión con un usuario. Ahora vamos a ir de abajo para arriba y vamos a empezar por el repositorio. El repositorio ahora no va a devolver más un guide, sino que va a devolver un usuario. Y acá es donde planteamos el primer paso de la abstracción, ¿sí? Acá, a partir de acá para arriba, no hay más dependencias con tipos de datos ni nada, simplemente
con objetos que nosotros definimos o tipos de datos propios que nosotros definimos para poder traficar estos datos por todo el sistema. Ahora nuestro obtener usuario por username and password lo que nos va a devolver es un usuario o un null, en el caso de que ese usuario no exista. Por lo tanto, vamos a quitar un poquitito de acá estas funciones que nos devolvían los gets y demás, y vamos a ampliar la consulta, en donde pedimos los tres datos, que son los tres datos propios del objeto usuario. Recordemos que un objeto usuario hace referencia a un registro en la base de datos, que la clase podríamos verla como una referencia a una tabla, y que los campos de la base de datos corresponden a las propiedades de los objetos. ¿Sí? Acá es donde hacemos el mapeo objeto relacional, en donde sacamos datos de una base de datos en formato registro y lo transformamos en un objeto. Por lo tanto, como en esta función esperamos obtener un único usuario, lo que va a devolver si no lee nada, es decir, que no tiene registros, es un null. Y en el caso de que sí, lo que va a devolver, en realidad, es un nuevo usuario, en donde el ID corresponde al campo ID, y nos va a pedir seguramente que lo transformemos al tipo GID, que es el tipo de datos del objeto. Username y password para obtener los datos de estos atributos. Seguramente nos pida transformarlo a string. Hay otras formas de hacerlo esto. ¿Sí? Ya el reader tiene métodos específicos para la lectura de strings y demás. Ahora lo hacemos así de esta manera cruda porque la idea también después es refactorizarlo. Perfecto. Esta función entonces nos va a devolver el objeto usuario. Tenemos por acá abajo otra función más que es muy parecida, pero lo que hace es obtiene el usuario pero por ID. Anteriormente era por username y password. Si nos fijamos, vamos a terminar obteniendo dos operaciones muy parecidas, ¿sí? Porque la lógica es la misma, ambas devuelven un objeto usuario, pero la diferencia entre una y la otra es la consulta que ejecutan a la base de datos, ya que lo que recibimos por parámetro es un ID, ¿sí? Y acá lo que hacemos es la consulta por ID. Por ID. Bien. Los parámetros los quitamos. Esta función va a devolver un usuario. Y deberíamos seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Por supuesto que esto después vamos a tener que refactorizarlo, ¿no? Porque estamos repitiendo código por un pequeño cambio, probablemente se pueda refactorizar. Bien, ahora nuestra capa de acceso a datos se ocupa de acceder a los datos y de hacer el mapeo objeto relacional. Nuestra capa de dominio ya está transformada y no queda nuestra capa de aplicación, en donde obtener usuario por ID devuelve un usuario y no un GUID. Y nuestra capa de login, en lugar de un GUID, va a ser un usuario
¿sí? Y acá vamos a comparar usuario con null. Bien genérico, ¿sí? Si el usuario es null, devuelve un error, y si no, inicia sesión con el usuario. Perfecto. Sin grandes cambios, veamos si esto compila. Tenemos un cambio más que nos faltó hacer. Bien, obtener usuario por ID, claro, porque ahora en realidad espera un ID, pero ¿es necesario volver a ir a la base de datos para obtener un usuario por ID? Si ya lo tenemos en la sesión, ¿por qué no simplificamos esto? Y acá usamos el nombre de usuario para mostrar la sesión. Y después lo último que nos queda es nuestro manejador de sesión, compararlo con null. O bien mejorar la función del manejo de la sesión, en donde vamos a crear una función booleana que sea isLog, o está logueado, o hay sesión. Y esto nos va a decir que si está logueado, solamente cuando sesión no sea null. Encapsulamos toda la lógica del manejo de la sesión en esta clase, y de esta manera nuestra interfaz de usuario va a quedar mucho más prolija. Vamos a ver el código, y ahora nos quedó algo. Manejar la sesión, public static bool isLog. Está perfecto, está perfecto. Vamos a ver el código. Bueno, nos quedó algo en caché que vamos a limpiar en este momento. Entiendo yo, por las dudas. No, absolutamente nada. Estoy yo equivocándome. isLog. isLog. Ya. Ahí está perfecto. Me había equivocado. Ejecutamos ahora a ver si. Vamos a debuguear. No, vamos a hacer un build primero. Bien, ahí estuvo sin problemas. A ver si con estos cambios. Perfecto. Validar formulario. Vamos a usar el isLogged. ¿Sí? Si no está logueado. Y ahora vamos a ver si funciona. Iniciamos sesión. Nos quedó al revés. A ver, entonces, login si, va a estar habilitado si no está logueado. Y logout va a estar habilitado si sí está logueado. Nos quedó al revés la lógica. Ejecutamos. A ver, iniciamos sesión. Prueba era el usuario que teníamos hardcodeado. Sesión iniciada correctamente. Cerramos sesión. Sesión cerrada correctamente. Con estos cambios ahora tenemos un poco más desagregado todo. Tenemos un poco más encapsuladas las lógicas en cada una de las capas. El objeto usuario representa a un usuario que se obtiene una vez de la base de datos y mantiene su identidad. Nos permite escalar en el caso de que sea necesario agregar más datos del usuario, que querramos mostrar otros datos en la interfaz de usuario en lugar del username, el mail o los dos o una combinación de ambos. Todo nos va a permitir administrarlo y escalarlo y mantenerlo de una manera más consistente. Hasta acá terminamos con la tercera parte de la presentación. Lo que nos quedaría ahora es ir a en la cuarta diapositiva, en donde vimos justamente la posibilidad de agregar una capa adicional que va a ser la responsable de los servicios. En este sentido, en esta capa que es responsable de los servicios, lo que vamos a hacer es desagregar la capa de dominio, dejando el dominio por un lado y los servicios por otro. Va a ser una capa
muy parecida a la capa de dominio, ya que va a ser una capa transversal. Y a esta capa le vamos a poner, ejemplo, arquitectura.services. Bien, el cambio va a ser muy sencillo, pero en primer lugar lo que vamos a hacer es agregar las referencias de la misma manera que agregamos a la de dominio. ¿Sí? Todas las capas, la de interfaz usuario, la de aplicación y la de repositorio, van a tener su referencia con la capa de servicios, ya que los servicios son utilizados por todos los componentes del sistema. Bien, la capa de dominio no. ¿Por qué la capa de dominio no? Porque la capa de dominio no consume de los servicios. Probablemente los servicios tengan que consumir de la capa de dominio. Así que lo primero que vamos a hacer es llevarnos la clase estática manejador de sesión, la sacamos de acá y la llevamos a nuestra capa de servicios. Esto en primer lugar. Si la dejé en donde estaba. Nuestra capa de servicio, acá. Bien. Vamos a ponerle el nombre que corresponde. Y ahora nos encontramos con que la capa de servicios necesita una referencia con la capa de dominio. ¿Para qué? Para poder guardar en la sesión al usuario. Así que agregamos la referencia tal cual nos sugiere .NET. Y ahí tenemos entonces que nuestra capa de servicios tiene su referencia con la capa de dominio, tal cual veíamos en la diapositiva. Nuestra capa de dominio, vamos a quitar la clase manejador de sesión, que ya no es más parte del dominio. Bien, y ahora las consultas a la sesión van a dejar de hacerse a la capa de dominio para hacerse a la capa de servicio. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la interfaz usuario. Fíjense que ahora tenemos errores de referencia. Simplemente agregamos como referencia la capa de servicio. Perdón, importamos el namespace de la capa de servicio. Y ahora tenemos perfectamente desacoplado nuestra arquitectura, en donde vemos que la capa de servicios tiene sus responsabilidades, el dominio tiene sus responsabilidades, la interfaz de usuario tiene sus responsabilidades, la capa de repositorio tiene sus responsabilidades y la capa de aplicación tiene sus responsabilidades. Como ven, fijémonos lo que sucede en este lugar. La responsabilidad principal de que el formulario esté completo, es decir, que los datos que yo ingreso para el login estén completos, se la delegué a la capa de aplicación. Esto lo vemos en la función login. Si yo algún parámetro lo paso incompleto, va a ser la capa de servicio, la capa de aplicación, la que valide que esos datos sean correctos o incorrectos. Esto es correcto y es válido de esta manera, ya que evitamos agregar lógicas de negocio en la interfaz usuario, ya que acá tenemos una lógica de negocio, que los datos estén completos. Por supuesto que podemos ampliar y agregar las validaciones también en el formulario. Estas validaciones pueden ser utilizando la excepción que lanza la capa de aplicación, pueden ser validaciones propias de la interfaz, pero siempre tenemos que tener en nuestra aplicación todas las validaciones de negocio. Esto significa que si nosotros llevamos o cambiamos de interfaz usuario, la nueva interfaz usuario no debería ser la responsable de hacer las validaciones, sino que eso debería seguir estando en la capa de aplicación. Bien, luego de esto avanzaremos con la transformación de este esquema y mejoraremos aún más todo nuestro código en el cual estamos trabajando. Bueno, en esta última parte del video lo que vamos a hacer es seguir trabajando con nuestra arquitectura tal cual vimos anteriormente, pero tratando de resolver el problema de acoplamiento que se nos genera entre la capa de servicios y la capa de dominio. Como vimos, la capa de servicios iba a tener una dependencia con la capa de dominio para poder hacer uso del usuario que figuraba dentro del dominio y de esta manera poder crear y mantener la sesión a partir de este objeto.
Como vemos, si nosotros quisiéramos reutilizar la capa de servicios en otro sistema, no podríamos hacerlo sin también llevarnos al nuevo sistema la capa de dominio en donde se encuentra el usuario. La solución a este problema es sencilla y es a partir del concepto de inversión de dependencias. En lugar de hacer que las capas concretas dependan entre ellas, lo que vamos a hacer es generar una capa de abstracciones en donde se va a guardar una abstracción de aquel elemento que nosotros necesitemos reutilizar y vamos a lograr que las dos capas concretas, las de servicio y la de dominio, dependan de esta abstracción. Lo que tenemos hecho aquí, ya avanzado, es justamente creada la capa de abstracciones. Esta capa tiene un objeto, mejor dicho, un archivo en donde está diseñado una interfaz abstracta para representar a las entidades persistentes y una interfaz abstracta para representar, en este caso, a los usuarios del sistema. De esta manera rompemos la relación que hay entre la capa de servicios y la capa de dominio y creamos una nueva dependencia o referencia de la capa de servicios a la capa de abstracciones. Lo mismo hacemos en la capa de dominio, en donde creamos una dependencia con la capa de abstracciones. De esta manera, en nuestro objeto usuario, vamos a implementarlo a partir de la interfaz iUsuario y mantener el objeto del dominio dentro del dominio y lograr que nuestra capa de servicios espere un objeto del tipo iUsuario. De cualquier dominio que implemente esta interfaz, nos va a permitir guardarlo dentro de la sesión. De esta manera, si nosotros quisiésemos reutilizar parte del sistema, bueno, nos llevamos nuestra capa de dominio, nuestra capa de servicios junto con la capa de abstracciones y el nuevo sistema implementará la interfaz de usuario y aquellas interfaces que sean necesarias para lograr un nivel de reuso más alto, para bajar el acoplamiento entre sistemas y para subir la cohesión y responsabilidad a las capas de cada uno de los conceptos. En este caso, la capa de dominio solamente hace de dominio y conoce abstracciones que va a poder implementar para poder integrar otros sistemas. Nuestra capa de servicios va a tener independencia. De esta manera, nuestro usuario va a seguir siendo usuario porque es una capa de servicios de aplicación, es decir, cuestiones propias de lógicas de negocio, validaciones y demás de la aplicación que estamos desarrollando. Y nuestra capa de servicio, al tener una dependencia con la capa de abstracciones, lo que vamos a encontrarnos es que la sesión, en lugar de ser a partir de un objeto usuario, va a ser a partir de un objeto iUsuario. Y el login va a ser a partir de un objeto iUsuario. Y de esta manera generamos una independencia absoluta a partir del uso de abstracciones y en este caso por medio de una interfaz. Así logramos una independencia total. Nuestra capa de servicios es reutilizable para otros sistemas. Sea el servicio que sea y sea la abstracción que sea, vamos a poder ponerla dentro de la capa de abstracciones y nuestros sistemas, aquellos que creemos a partir de esta capa de servicios, van a poder hacer uso para integrar todas sus funcionalidades. En esta capa de abstracciones podríamos crear diferentes cuestiones, aquellas relacionadas a acceso a datos, interfaz de CRUD, todas las abstracciones que creamos convenientes para incluso mejorar nuestro código y favorecer al reuso de componentes. Bueno, seguimos en la próxima y espero haberles sido claro.